Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de peloteando.com. Una edición, la de hoy, en la que les vamos a ofrecer una entrevista con un personaje que todos ustedes conocen. Un personaje que ha sido uno de los mejores tenistas españoles de todos los tiempos. Número 7 del ranking mundial, número 1 en dobles, más de 7 años entre los 20 mejores jugadores del mundo, un personaje siempre de actualidad, Emilio Sánchez Vicario. Bueno, Emilio, dentro de su amplio currículum, ha sido innumerables veces jugador de Copa Davis y la Copa Davis es actualidad. Yo quería pedirle a Emilio su opinión sobre la actuación de España en la Copa Davis este año. Bueno, yo creo que se han juntado una serie de circunstancias que han hecho una mentalidad en el equipo muy positiva. Yo destacaría la mayor es que hemos jugado los 3 partidos en casa y la final también la vamos a jugar en casa. Y hay una estadística de la Copa Davis en la cual el 90% de los partidos que se juegan en territorio propio se ganan. Entonces lo que no era normal era lo que nos pasó el año pasado, que jugásemos en casa y perdiésemos. Entonces este año pues ha sido todo perfecto y esperemos que se pueda conseguir la Copa. Hacer un análisis con esta estadística del 90% pues es complicado, porque en este deporte, como en todos, pues siempre se va por los resultados. O sea, y este año se ha ido poniendo todo a la perfección. O sea, no ha habido ni una eliminatoria, podríamos llamarla complicada. Entonces no se ha podido medir verdaderamente a los jugadores españoles, porque cuando parecía que iban a tener una eliminatoria muy difícil contra Estados Unidos, pues va y los mejores jugadores de ellos no se presentan aquí. Entonces es difícil saber en qué nivel estamos. La final pues sí que será una prueba de fuego y veremos a ver qué es lo que pasa. De momento hay una cosa ya positiva, que el capitán australiano ha anunciado que Filipovic no va a estar en el equipo. Yo creo que eso es bueno para el equipo español, porque aunque tengan todavía a Rafter y a Hewitt, pues Hewitt es un jugador que es muy joven y todavía no se ha acostumbrado a jugar en tierra como podría haberlo hecho Filipovic. Mira, este año ha sido una revolución, ¿no? Una innovación con el G4, es decir, con 4 capitanes, los entrenadores de los mejores o de parte de los mejores jugadores españoles, con la destitución de Santana por medio y todo esto. ¿Qué opinas tú de este sistema innovador, extraño, que realmente se hizo con la mira de los resultados y en principio ha dado resultado? Pero yo creo que se hizo un poco se podría decir hasta con alevosía, ¿no? Porque Santana pues el año pasado se tuvo que ir con un equipo de circunstancias a Nueva Zelanda, consigue la victoria, entonces se le destituye. ¿Por qué se le destituye? Porque todo el mundo sabíamos que este año pues iban a conseguir triunfos. Entonces si no le destituían en ese momento, porque tenía en contra a los jugadores y eso, si este año se ganaba o se llegaba a la final, ya no lo iban a poder sustituir nunca más, ¿no? Entonces yo creo que en parte la destitución de Santana fue un poco injusta, y no sé, se le tenía que haber dado, por el símbolo que es, una salida un poco diferente, un poco más airosa. A lo mejor pues mantenerlo como no sé, imagen o como relación pública del equipo o lo que fuese, pero no una salida así tan fuerte, ¿no? Entonces se puso al G4, que en un principio pues tuvieron bastantes críticas. Con el paso de las eliminatorias se ha visto que no es un G4, o sea, es un 1, que es Javier Duarte. Que es Javier Duarte el capitán, que en un principio tuvieron que vestirlo así, porque él es muy inteligente y es emocionalmente muy convincente. Tuvieron que vestirlo así con los otros entrenadores, porque durante mucho tiempo se había tratado de conseguir que los entrenadores estuviesen ahí, desde cuando estábamos jugando nosotros, que tuvimos grandes peleas con la federación para que estuviese Pato Álvarez, lo mismo con Sergi Bruguera después, con Orantes. O sea, siempre se había tratado esto y nunca se había conseguido. Entonces, como una fórmula salomónica, era poner a los 4 si ninguno se enfadaba. De momento ha ido todo muy bien. Los que en principio tenían que haber jugado, como Moy y Mantilla, han estado rendiendo muy bajos y sobre todo lesionados, entonces no ha habido ningún problema. Se han jugado todas las eliminatorias en casa, se ha ganado, pero de G4 hay muy pocos. O sea, el que controla ahí la situación y el que supuestamente pues a la larga se va a quedar ahí es Duarte, porque es lo que se ha buscado desde el principio y parece que es lo que
lo que interesaba a todo el mundo, ¿no? Cuando se cuestionaba a Santana, uno de los nombres que sonaban con fuerza era el tuyo. ¿Tú realmente sentiste en algún momento la proximidad de esa capitanía de Copa Davis o realmente tus relaciones con la federación pues no son las más...? No, ni un momento, porque si no, pues si hubiesen pensado... Creo que el gran público sí que lo puede pensar, o sea, la gente que está alrededor del tenis también lo puede llegar a pensar, pero los que menos lo han pensado pues son la federación y el entorno de los propios jugadores, ¿no? Que indirectamente pues prefieren que yo esté ahí apartado que no dentro de la historia esta, ¿no? Mira, ¿qué opinas de esta última eliminatoria en la hipótesis de que hubiesen venido Sampras y Agassi? ¿Tú crees que con Agassi y con el doble los americanos podrían haber ganado incluso en tierra a España? Yo creo que España hubiese ganado. Creo que Sampras, aunque hubiese venido, no hubiese sido mentalmente capaz de hacer el esfuerzo de variar todos sus entrenamientos y todo su sistema de juego que le funciona muy bien en todo tipo de pistas para jugar en tierra. Y creo que nuestros jugadores en tierra son de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que se hubiese ganado. Probablemente si hubiese venido, si hubiese jugado el doble con Martin, pues hubiesen tenido más opciones, porque bueno, tener a Sampras delante pues es una cosa que te impone mucho más. Pero de cara a individuales, creo que España hubiese ganado igualmente, partidos más ajustados, con más tensión, con más nervios, pero hubiesen ganado y además hubiese sido todavía mucho mejor para el tenis y mejor para el equipo y mejor para todos, porque hubiesen salido como mucho más reforzados, Más ¿no? valorados, sí. O sea, y ellos hubiesen cogido también mucha más confianza, ¿no? Porque hubiese sido más positivo para todos. Mira, También para la ciudad, ¿no? Que hicieron esa inversión tremenda, increíble en ese montaje espectacular de gradas y de todo. Y así fue una pena, ¿no? Que ya tenían todo vendido sí, pero quedó un poco el devaluado. público fue y estuvo con ilusión y con ganas para que España ganase. Le faltó como esa chispa especial de jugar contra los mejores del mundo, ¿no? Uno de los problemas que tenía el equipo español en estos últimos años era el problema del doble, ¿no? Tú has sido número uno de dobles en el mundo con Sergio Casal, has ganado Grand Slam. Curiosamente, un doblista, el primer doblista que aparece, también es un jugador entrenado por tu entrenador, por Pato Álvarez, Juan Balcells, ¿no? Yo creo que ha sido un buen descubrimiento en estos momentos para el equipo Copa Davis, ¿no? Bueno, Balcells es un chico que tiene 23 años y tiene un potencial físico, tenístico impresionante. Lo que pasa es que ha tenido ya 5 operaciones. Ha operado las 2 rodillas, el brazo, el tobillo. Mala suerte. Entonces, cuando empezaba a despuntar, antes comentábamos el caso de Óscar, De Óscar, sí. que también cada vez que está a punto de llegar se tiene que Una operar. lesión. Pero este chico ahora lleva un año sin operarse, pero cada año le tocaba una operación. Entonces, mide 1,90, pesa más de 90 kilos, pero tiene una explosión y una rapidez y una movilidad impresionante, ¿no? Entonces, Pato Álvarez ha sido mi entrenador, pero dentro del mundo del tenis todos sabemos lo que es, ¿no? Entonces es el único entrenador en España que consigue que sus jugadores lleguen a volear a nivel, digamos, profesional. Y entonces eso, al poder llegar a volear, al poder cerrar las jugadas, eso significa que pueden jugar el doble. Todos los jugadores que han estado ahí son todos los que han pasado por Pato Álvarez. Sergio, yo, mi hermano, Tomás Carbonell, Balcells, Francis Roche, todos fueron los que empezaron jugando un poco con... Yo te quería que un poco el personaje de Pato Álvarez, que yo creo que ha sido injustamente tratado por los medios de comunicación cuando tuvisteis aquel problema con Bruguera, en Copa Davis y todo esto, que realmente Pato Álvarez ha sido un hombre que ha influido decisivamente en tu carrera y en la de otros muchos, pero que realmente dentro del mundo en el que tú muy bien te mueves y conoces perfectamente, yo creo que Pato es de los pocos personajes que ejercen de entrenadores de verdad en el mundo del tenis, ¿no? Bueno, él es una persona un poco especial y bueno, al ser extranjero y una persona pues que se ha hecho a sí mismo y que lo ha dado todo por el tenis, porque Pato es una persona que vive este deporte como nadie en España, ¿no? Entonces toda esta generación de entrenadores y eso, la mayor parte le deben muchísimo a Pato, porque todos hacen y usan el sistema que él ha implantado aquí en este país, tanto en los cursos de la Federación como en los cursos de la Federación Catalana, y
indirectamente pues ha instaurado una forma de trabajo, una forma de disciplina y una forma de técnica que usan todos, pero ninguno, al no tener, digamos, el fundamento de la base, consigue que sus jugadores cierren bien las jugadas. Entonces es la única cosa que les falta, ¿no? Pues probablemente pues porque les falta a lo mejor la competición o les falta el terminar de pulir pues todas esas técnicas, ¿no? Pero él, bueno, sigue ahí, tienen unos jugadores jóvenes que se va a volver a hablar de Pato Álvarez porque tiene dos jugadores que tienen muchísimo potencial y bueno... ¿Qué nombres? Carlos Cuadrado, 17 años, es un año pasado era de los mejores cadetes de España, un potencial increíble y es un chico que casi no se ha podido entrenar en el invierno, pero ahora ha empezado a entrenarse mucho y está empezando a conseguir muy buenos resultados. Y el otro se llama Valdellou, que es un poco mayor. Sí, le conozco, juego contra Óscar, muy buenas condiciones. Sí. Es un poco más limitado, o sea, no tiene el potencial de Carlos Cuadrado, pero poco a poco pues lo irá poniendo ahí y se va a volver a hablar de él. Y bueno, en este país uno de nuestros problemas es que nos cuesta muchísimo ser agradecidos, nos cuesta muchísimo porque... Y creo que con esta figura hay que serlo, porque ha aportado tanto al tenis español que es injusto que no se reconozca, que todos los otros demás no se lo reconozcamos. Mira, siguiendo con este tema, precisamente ahora que tú estás ejerciendo de entrenador con Arantxa, y además es un tema que a vosotros os persiguieron con el tema del coaching. Yo recuerdo en Roland Garros que le ponían a Pato prácticamente dos personas de frente para ver si hacía algún movimiento, alguna seña. ¿Tú no crees que está absolutamente desfasado en el tenis que no se pueda ejercer la labor de entrenador? Es decir, yo creo que, yo que he estado en otros deportes, el tenis es el único deporte en el cual el entrenador no puede ejercer realmente su labor cuando su jugador está jugando, es decir, o sea, que pueda o aleccionarle en los cambios o siquiera hacerle algún gesto o alguna cosa. ¿Tú no crees que esto realmente no debería de cambiar? Bueno, yo creo que es obsoleto, patético y humillante para el entrenador, claro, lo degrada. Y además que le resta espectáculo al tenis. Efectivamente, es lo que pienso. Porque es el único deporte, como has dicho, que no se puede tener ningún tipo de contacto con el jugador mientras está en competición. Esto se instauró en su día con el deporte profesional porque habían algunos jugadores, los 10 primeros que tenían entrenador, los demás no tenían. Entonces, como era una unión de jugadores, se decidió que por ser igualitario, pues que no se pudiese hablar con el jugador. Pero hoy en día todos los jugadores tienen su entrenador. No hay ni uno que no viaje con entrenador. Entonces, hoy en día pues ya no tiene sentido que no se pudiese hablar. No se cambia la regla porque dentro de los entrenadores del circuito hay muchos entrenadores que en realidad no son entrenadores. Hay muchos entrenadores que son acompañantes, que son niñeras, que son arreglacosas, digamos. Son los que te piden en la pista, que son los que te buscan la gente para entrenar, que son los que te piden las bolas, que son los que te llevan las raquetas en contra y son los entrenadores un poco como de mentira, ¿no? Pero no es y como de estos pues hay un porcentaje alto, los mismos jugadores no les interesa que su entrenador está ahí en la pista o pueda hablar con ellos, porque ¿qué le va a aportar este entrenador mientras el jugador está jugando? Si no tienen esa categoría ya. Porque si no está viviendo el partido, nunca ha jugado nunca y no sabe qué decirle, pues es muy complicado el estar ahí, ¿no? Entonces crearía más problema, pondría el listón mucho más alto para los entrenadores y hay algunos que no están interesados y que incluso le recomiendan a sus jugadores que no se cambie esta regla. Mira, yo tengo siempre una duda que quisiera preguntártela hoy delante de todos los telespectadores, que es el tema de en tu juego y en tus variaciones y digamos en el esquema que acordaste con Pato Álvarez. Hubo un momento en el que tú optaste por jugar siempre revés cortado y lo jugabas prácticamente, salvo para el passing, en el 100% de las situaciones. ¿No crees que esto en algún momento no te pudo haber restado quizá agresividad en tu juego? Es decir, dentro de tener un muy buen revés cortado, dentro de ser un esquema parecido digamos a Steffi Graf en el femenino, ¿pero no crees que fue excesivo la dependencia de tener que cortar siempre al revés? No, yo cuando inicié mi carrera, yo jugaba tanto liftado de revés como de drive desde el fondo de la pista, salido completamente fuera del rectángulo de juego. Entonces, mi siguiente paso fue mejorar el saque, porque por exigencia propia del circuito, porque tenía que forzar. Entonces, para subir otro nivel de juego, para escalar otro nivel,
el siguiente paso era meterme dentro de la pista. Entonces, cuando yo me metía dentro de la pista y la pelota te venía muy fuerte, si yo le pegaba liftado, sobre todo del lado del revés, tomaba mucho riesgo. Entonces, y además, cuando me tiraban muy fuerte y me tenía que salir fuera de la pista otra vez, hacía mucho más desgaste físico. Entonces, cada vez que me tenía que salir fuera, pues le pegaba y no podía volver a recuperar el interior de la pista para poder volver a forzar. Entonces, cada vez que le pegaba liftado, me quedaba fuera. Que pensara la gente, eso es una incongruencia, ¿no? Pero era así. Entonces yo no podía volver a forzar, entonces iba mucho más a remolque, hacía mucho más desgaste físico y me cansaba mucho más y después me costaba mucho más el poder dominar. Y el tenis es un deporte en el cual un rato domino yo y el otro rato domina el otro, pero si el otro me ataca y yo no puedo volver a dominar, pues entonces yo estaba cada vez más para atrás y solo corría. Entonces, al empezar a jugar en pistas rápidas, yo ya estaba dentro de los 15 primeros del mundo y me fui 6 meses a Estados Unidos a jugar en pistas rápidas y no gané ni un set. Y de pasar de estar a lo mejor el 7 o el 8 del mundo, pues terminaba el 15 o el 20 de ese año. Entonces, el año después volví a hacer el mismo esfuerzo, me volví a ir 6 meses otra vez a Estados Unidos y ya gané algunos sets. Y el tercer año fue cuando empecé a ganar partidos en pista rápida y cuando empecé a encontrar la fórmula para jugar dentro de la pista, y era con el revés cortado. Y además que el revés cortado en pista rápida es un golpe que te da mucha agresividad, porque coges la pelota muy pronto, caminas contra la pelota y además con las piernas pues cierras mucho mejor las jugadas. Entonces ahí se acentuó todavía mucho más el problema del revés lift-out, que pongamos, cuando yo para pegarle el lift-out me tenía que salir mucho más fuera y entonces en pistas rápidas Perdía situación, ¿no? Perdía la situación y entonces ya me dominaban y ya no podía hacer nada. Entonces poco a poco, naturalmente, yo me encontraba que forzaba mucho más con el revés cortado dentro de mi juego que con el lift-out. Y solo usaba el lift-out pues para eso, como has dicho, para pasar, ¿no? Pero creo que a la larga mi juego en pista rápida evoluciona tanto que tuve muchas más posibilidades de ganar torneos de Grand Slam, US Open en Australia y eso, que no en tierra, por esa variación de juego, ¿no? Pero sobre todo me ayudó también a que después del revés cortado pues podía llegar a volear, podía cerrar las jugadas y era un jugador mucho más completo. Pero bueno, había gente pues que te pueden llegar a criticar por eso. Pero si tú pegas el revés liftado muy bonito y de cada uno que metes ya, la efectividad fallas la pierdes, 5, está claro. o sea, es muy bonito y tiras muy fuerte, pero el porcentaje para jugar con los buenos bajaba mucho y aquí de lo que se trataba era de sacar el máximo partido y de ser competitivo al nivel más alto posible, ¿no? Mira, tú has sido un caso excepcional de regularidad, has estado 7 años consecutivos entre los 20 primeros del mundo, uno de los 5 únicos jugadores en jugar 3 Olimpiadas seguidas. Has coincidido con varias generaciones de jugadores, ¿no? Desde Wilander, Noah, Lendl, Connors, McEnroe hasta Sampras y Agassi. ¿Tú has notado mucha diferencia generacional desde que empezaste hasta que acabaste de jugar tenis? Hasta prácticamente la época actual. Bueno, yo creo que viví en un principio la época dorada del tenis, ¿no? En la que estaban Borg, Connors... Tú cogiste justo el final de Borg, el final, ¿no? de ellos, ¿no? Pero que se mezclaron con otras 2 generaciones más de jugadores, con los Wilander, con los Edberg Becker, con Andrés Gómez. Toda esta generación, Muster, Noah... O sea, yo qué sé, ibas a un torneo, tenías que ganar un Grand Slam y tenías que ganar 5 partidos a 5 tíos de los 10 primeros y con unos nombres y con unas personalidades y con una fuerza increíble, ¿no? Entonces yo recuerdo un año que perdí con Wilander en Roland Garros. En Roland Garros. Yo aquel año le había ganado a Noah y le había ganado a Mezir, creo. Los jugadores de superélite. Claro. Y ese año ganó Wilander, además. Sí, o sea, perdiste en 4 sets, en cuartos. Sí, perdí. Y podía haber ganado y era un partido muy duro. Y luego ese mismo año en el US Open yo le gané a Cash y le gané a Mezir también. Y perdí con Wilander también en cuartos. O sea, que en aquella época, además los jugadores superiores, porque los jugadores medianos no eran tan fuertes, siempre llegaban lejos. O sea que en las rondas finales siempre te tocaba jugar pues con jugadores con una personalidad y unas ganas de ganar impresionantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en la época de los 90, aparecieron los Sampras, Agassi, que creo que aportaron técnicamente algo nuevo al tenis, que sobre todo Agassi, que empezó a coger la pelota un poco antes. Anticipación.
en vez de cogerla cuando la pelota estaba parada, pues la empezaron a coger antes, y estos jugadores obligaron a toda esa generación anterior a irse retirando porque no podían aguantar el ritmo de estos jugadores. Pero toda la época de los 90, para mí, se ha hecho un tenis demasiado destructivo. O sea, en aquella época habían jugadores como McEnroe, así que eran muy agresivos, que cerraban muy bien las jugadas en la volea, pero que aunque jugasen quien jugasen, ellos trataban de imponer su sistema. Ahora, en la época de los 90, se hacía un tenis demasiado rápido y no dejaban jugar al otro. Vamos, si yo sacaba y le saco al drive para que si me la deja corta pues le voleo, o me la deja corta pues me cambio de drive o le hago un approach de revés y después volearle, el otro no, el otro iba a devolver y le pegaba tan fuerte que la tira a la pared o la gana. Entonces no quiere que yo juegue. No hay jugadas. Sí. Entonces no se puede crear tenis. Entonces ese era para mí el problema mayor del tenis en la época de los 90, que en el último año y en el futuro creo que hay una tendencia en los jugadores muy jóvenes siguiendo jugando muy rápido, están empezando a salir jugadores que no fallan y que están tratando de crear otra vez tenis, como Hewitt, como Vinci Guerra, como Norman, o sea, la nueva generación de jugadores en el futuro, los alemanes, los franceses, Grosjean, todos estos, en el futuro creo que van a volver a dar más espectacularidad, a dar más espectáculo, sobre todo porque van a haber mucho más peloteos, aunque se jueguen muy rápido y con mucha fuerza física, pero no van a haber tantos fallos. Esto va a hacer que otra vez vuelva un poco más las expectativas a la televisión, que la gente mire más partidos, porque el síntoma general era de todo el mundo que estaba, oye, es que ahora el tenis masculino no nos gusta verlo, ahora preferimos ver el femenino. ¿Por qué? Porque se pasan más pelotas. Y entonces ahora yo creo que va a volver el entusiasmo al tenis masculino en los próximos 4 o 5 años. ¿Qué jugador te ha impresionado más de todos los que te has enfrentado tú a lo largo de tu carrera? A mí el que me impresionó muchísimo fue Connors, porque recuerdo que en el primer año que yo jugué en Roland Garros, que llegué a cuartos o así, octavos, y me tocó con él, ganamos el partido y yo empecé ganando muy bien, así con mucha fuerza, me parece que iba ganando 4-0 y a partir de ahí él empezó y era como una máquina, o sea, todas las pelotas altísimas, una técnica depurada increíble, un movimiento de piernas espectacular y a partir de ahí pues me ganó muy fácil, 6-4, 6-0, 6-1, no sé cuánto, y yo iba como ahogado, o sea, y él tenía yo que sé 30 y pico años, ¿no? Y yo decía, bueno, estará cansado, pero no, el que estaba cansado era yo, porque me hacía jugar a una velocidad súper fuerte, ¿no? Luego pues Wilander era muy bueno, Becker también era muy bueno, no sé, los grandes campeones yo creo que da igual en la época que jueguen. Yo creo que Becker, si hubiese jugado en el año 60, hubiese ganado, y Wilander, si jugase en el año 2000, ganaría, porque se amoldan a la situación y lo que tratan es de ganar, ¿no? Y evolucionan para conseguirlo, y creo que el ganar no está en la técnica, sino que está en la cabeza. La parte mental. Mira, tú ahora entrenas Arantxa, conoces perfectamente el circuito femenino. ¿Qué destacarías de diferencias con respecto al masculino? Es un poco difícil es muy distinto, el resumir la diferencia de mentalidad de los hombres al de las mujeres, pero si lo equiparásemos un poco a la vida cotidiana, la gran diferencia es que los hombres compiten 2 horas y se pueden llegar a pegar, a pisar, a insultar, a todo. Y esas 2 horas le puedes hacer destruir al otro. No sé, puedes hacer lo que sea con él. Pero se han acabado esas 2 horas y tú me has ganado, enhorabuena, y el próximo día te parto la cabeza y te gano. Pero se ha acabado, o sea, se ha acabado la competición. En cambio, las chicas compiten en todo. O sea, compiten dentro de la pista y compiten el resto del día, en todas las pequeñas cosas. Entonces eso es mucho más cansado y son mucho... Yo creo que la mujer es un poco más todo, ¿no? Es más susceptible, es más detallista, es más... Entonces eso hace que se fije mucho más en pequeñas cosas que los hombres. Y eso llevado al deporte de alto nivel, con chicas de edades muy tempranas, que les falta experiencia, que les falta madurez y eso, pues eso ya hace que en el circuito femenino pues hayan unas tensiones
y unas peleas y unas cosas fuera de lo que es el partido en sí y fuera de lo que es la competición en sí, que lo hacen pues un poco diferente, ¿no? El caso de tu hermana es un caso impresionante de fuerza mental, ¿no? Aparte de todas sus excelentes condiciones. ¿Tú crees que seguirá ahora después de casarse? O sea... Arantxa yo creo que va a seguir hasta que se lo dé su energía, ¿no? Su corazón. Entonces, porque es uno de sus mejores golpes, o sea, sus ganas de luchar, ¿no? Arantxa probablemente, como los tres, como mi hermano y como yo, creo que hemos explotado un tenis en parte limitado a la máxima exponencia, ¿no? Y Arantxa pues más todavía, porque es la que ha conseguido mejores resultados, es la que ha conseguido Grand Slam, ha sido número 1 del mundo, o sea que lo ha conseguido todo, ¿no? Entonces, ella ahora lleva ya casi 15 años de profesional, entonces eso es un lastre a tus espaldas. Es como si, no sé, un coche que le ha dado 4 o 5 veces vueltas al marcador, ¿no? Entonces, a ella lo que le guía, lo que le guía y lo que le hace ilusión ahora es las grandes citas, ¿no? Entonces, en muchos torneos pequeños, pues no tiene fuerzas suficientes para estar competitiva y para plantar cara, pero en cuanto empieza a llegar Roland Garros o el Wimbledon o el US Open, se le empieza a venir la fuerza, y como toda su preparación y todo eso se centra en esos grandes eventos, pues mientras vaya rindiendo allí, yo creo que ella va a seguir jugando. Ahora le quedan dos, las Olimpiadas y el US Open y el Masters. Entonces, si en alguno de estos tres pues consigue sus metas, que es pues, final o campeona o lo que sea, que para ella menos de eso no vale, porque ella llegó a semifinales de Roland Garros y había tenido una época buenísima en todos los torneos de tierra, que final, que no sé qué tal, competitiva, jugando bien, y no le sirve, porque se queda desanimada, porque llevan 10 años seguidos llegando a semifinales de Roland Garros, que para ella es una rutina, ¿no? Para ella solo le sirve ganar. Entonces, yo creo que si hace algo importante a final de año, yo creo que como mínimo seguirá un año más seguro. Mira, Cataluña ha sido siempre, digamos, la meca del tenis español, ¿no? Pero últimamente está saliendo muchísima gente de toda España, ¿no? De tal forma que incluso, por ejemplo, en el ranking femenino, un estudio reciente daba que el 80% de las jugadoras eran no nacidas en Cataluña. ¿Todo esto que lo achacas a un desarrollo del tenis en toda España, o que quizá en Cataluña esté un poquito en crisis en cuanto a la producción de jugadores, teniendo en cuenta el número de practicantes y de clubs que tiene? Bueno, esto es un tema muy amplio. Yo creo que en Cataluña uno de los inconvenientes que hay es que la Federación Catalana se ha que ha querido tocar demasiadas teclas. Entonces, en vez de pasar de potenciar a los jugadores locales, quiere llegar a controlar todo el sistema de enseñanza dentro de Cataluña. Tiene sus grupos de competición, tiene una escuela que hace competencia a las demás escuelas privadas, y quiere que todas las otras federaciones que no sean el grupo superior de la escuela de la Federación Española en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat, que a lo mejor te cogen 3 jugadores por cada generación, el resto lo quieren controlar la catalana. Entonces, controlar eso sin recursos, sin entrenadores de alto nivel, y que hacen un trabajo, digamos, mediocre, esto hace que las otras federaciones en las otras comunidades se trabaje mucho más personalizado, se trabaje mucho más cercano y da muchos mejores resultados. Fíjate Ferrero. O sea, Ferrero yo lo conozco desde que tiene 14 años, siempre lo he seguido. Cuando empezó se le ayudó con una socia mía, le apoyaba económicamente, entonces yo siempre he ido jugando con él. Cuando tenía 14 años era espectacular. Luego a los 16 volví a jugar con él y yo dije, ostras, no lo va a conseguir el llegar, porque se había quedado un poquito bajito y hacía muchas cosas raras con los golpes. Y entonces yo mismo le dije a Martín Cascales que lo tenéis que traer a Barcelona, porque si no se va a perder este chico. Y él insistió, dijo, no, este chico va a seguir y tal. Y la próxima vez que lo vi, después de cuando tenía 17 años, lo vi en Roland Garros, ya era él. O sea, ya se había formado, ya era él. Y yo se lo he dicho a Martín Cascales, o sea, enhorabuena, porque o sea, yo creo que se tiene que empezar a
acortar el que todo el mundo el mito de que hay aquí a tiene Barcelona, que ir a Barcelona. De hecho, O sea, Marta Marrero también ha pasado lo mismo, ¿no? también. Entonces, yo creo que se puede salir en el sitio siempre que haya un buen nivel en el sitio. O sea, si se crece en nivel por comunidades, qué mejor cuando estás en época de crecimiento, cuando tienes 14, 15, 16 años, que estar cerca de tu familia, de tus padres. Es mucho más, te llena mucho más como persona y en tu época de formación y en todo, que no tenerte que ir a otra ciudad, estar en una residencia con gente mayor que quieras o no, pues te empiezas a salir y empiezas a hacer cosas, ¿no? En Barcelona obviamente hay más torneos, en Barcelona hay más competición, en Barcelona hay más escuelas, porque hay 4 o 5 escuelas muy importantes, entonces eso hace que haya muy buen nivel de competición. Pero para jugar, y para llegar a estar arriba, aunque no tengas muy buen nivel de entreno, si ya eres muy profesional, entrenas muy poco en tu ciudad, porque vas a buscar el nivel de entreno y de competición a los torneos. Entonces, viajando también tienes mejor nivel que en tu ciudad. Está claro. Pero en Barcelona se juntan diferentes cosas que hacen que sea más fácil, porque el nivel de entreno es muy alto. Tú ahora en Barcelona has montado una escuela de alto nivel con Sergio Casal, ¿no? Y realmente, vamos, tiene fama de tener a los mejores profesores y de tener en estos momentos quizás más alto nivel de escuela privada de España, ¿no? ¿Qué tal está funcionando? Bueno, nosotros un poco, yo creo que por las injusticias de este país, ¿no? La mayor parte de jugadores que han aportado algo al tenis español pues están fuera de todos fuera los de todo. organismos. O sea, Sergio y Ángel Jiménez estaban trabajando en un club a 40 kilómetros en medio de la montaña. Jordi Arrés estaba trabajando con 2 chicos por su cuenta. Yo me puse a analizar un poco, que había organizado un torneo de tenis, hacía de comentarista, estaba ayudando un poco a Arantxa y eso, y dije, bueno, si tenemos que montar una cosa así, ya, es el momento perfecto, porque yo ahora tengo 7 Copa Davis trabajando para mí. Entonces, ¿por qué? Porque las federaciones, o sea, el material con el que trabajan, pues es material, o sea, son chicos que tienen sus conocimientos, pero que tenísticamente al país no han aportado nada. Y creo que es el único país del mundo que a la gente que ha triunfado y eso, pues no le dan una salida, pues ya sea, unos sirven para entrenador y otros no, otros sirven para relaciones públicas, otros sirven para... Pero todos pueden aportar claro, algo. aportar algo más al mundo del tenis, ¿no? Y aquí no, aquí, oye, este ha hecho mucho y ahora que vaya por su cuenta. Entonces nosotros decidimos montar esto, tenemos un sistema de trabajo muy claro, la gente que viene le gusta mucho. Lo único que para mantener esta estructura, pues necesitamos muchos ingresos, porque esta gente pues que está trabajando ahí, pues hay que pagarles bien, porque si no, no trabajan con ganas y nada. Entonces, con el material con el que trabajamos, no es el material de más calidad, porque la gente que viene tiene que pagar. Entonces, los jugadores buenos nunca pagan. O sea, los chicos de 14 años, de 16 años, que son los mejores de España, que son los que tienen potencial, que pueden ser grandes ganadores y que pueden ser grandes figuras, todos están becados por la Federación Española y si no por la Federación Catalana. Y entonces ellos se tienden a ir para allá porque es normal, porque les pagan los viajes, les pagan el colegio, les pagan los entrenos, les pagan todo, es normal que vayan a estas estructuras, ¿no? Entonces nuestra idea a la larga es poder conseguir un pool de sponsors para poder ofrecer lo mismo que ofrece la Federación y además darles un nivel de enseñanza pues que en la Federación no hay, ¿no? Bueno, pues hoy ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias y que sigas haciéndolo también en todos los campos y para beneficio del tenis español. Muy bien, muchas gracias.